Hola a todos, en este video vamos a ver cómo eliminar los datos que almacenan las tablas de WooCommerce, específicamente la tabla de acciones y la tabla de logs. Tengo este artículo que me va a servir de guía y si en algún momento has tenido instalado WooCommerce y has tenido algunos complementos que realizan, por ejemplo, sincronizaciones periódicas o algún tipo de seguridad o monitoreo, entonces es posible que estas tablas hayan crecido. Y en algunos casos, a pesar de que WooCommerce hace una limpieza cada 30 días de estas tablas, en algunos casos es posible de que esta limpieza no se efectúe y estas tablas empiecen a llenarse de muchos registros, tanto así que incluso te llenen el espacio de hosting. Tengo este artículo que me va a servir de guía y una de las primeras cosas que se mencionan aquí en este artículo es de que algunos de estos registros, específicamente de esta tabla, se muestran en el backend del sitio y desde allí los puedo administrar. Si vamos aquí a WooCommerce estado, acciones programadas, vamos a ver esta pantalla. Vamos a comprobarlo en este sitio web que tengo en mi máquina local, en este sitio de ejemplo. Si vamos entonces a WooCommerce estado, vamos a ver que aquí debería aparecer en el tab de acciones programadas. Vamos a verificar esto, acciones programadas. Entonces estos son los registros que me gustaría eliminar. Evidentemente aquí hay algunos registros que todavía están pendientes. En este caso, por ejemplo, casi todos están completos. Entonces estos que están completos están listos para ser eliminados. Como les había comentado, por defecto pues se van a eliminar cada 30 días. Pero por alguna razón a veces esto no se cumple y empiezan a llenarse indefinidamente, ¿no? Entonces desde aquí yo podría eliminar esto, seleccionar todos y eliminarlo. Acá hay una opción para borrar. Pero pues si esto es demasiado grande, por ejemplo en este caso hay 31 páginas, entonces pues esto puede ser un poco tedioso, ¿no? Especialmente cuando son muchos registros. Entonces ese es uno de esos casos en los que puedo evaluar hacerlo directamente a través de la base de datos, la eliminación. Y recuerden que esta es solo una de las tablas, la que se muestra aquí, porque hay otra tabla que es la de logs, que también guarda registros paralelo a esta tabla y esa pues no se puede visualizar desde el backend, ¿no? Entonces acá solamente tenemos las acciones programadas. Hay otra opción de registros, pero no es específicamente la de logs. Bien, vamos entonces a continuar con el artículo de guía. Y pues aquí lo primero que me sugiere es comprobar qué tablas están creciendo en mi base de datos, ¿no? Entonces para esto necesito utilizar la herramienta phpMyAdmin para comprobar las tablas. Pues yo ya lo tengo cargada aquí. La base de datos en la que estoy utilizando este sitio web es esta. Recuerden que a ver la base de datos que está utilizando su sitio pueden hacerlo desde el archivo de configuración. Yo ya lo tengo aquí abierto, un acceso directo al sitio web, a los archivos del sitio web de mi máquina local. Entonces ustedes tienen que comprobar la base de datos con la que están trabajando en el archivo wp-config y es en este caso esta constante llamada dbname es la que hace referencia a la base de datos que estoy utilizando. Bien, entonces la base de datos se llama wp-wordpress 6, que es esta. Justamente la tengo seleccionada y aquí aparecen las tablas. En la parte de estructura pues nos podemos ir aquí a la cantidad de filas que tienen todas las tablas y la podemos ordenar y pues allí veremos la cantidad de registros que tienen cada una de ellas. Evidentemente yo ya he estado realizando pruebas en esta base de datos, es por eso que pues hay otras tablas que son mucho más grandes que las que quiero ahora mismo limpiar, ¿no? Pero pues las que quiero limpiar son estas dos. Están recién empezándose a llenar nuevamente. Por ejemplo, en este caso tiene 2000 registros aproximadamente. Pero como les comento, pues esto puede llegar, bueno, no es tan pesado ahora mismo, está en 112 kilobytes, pero puede llegar incluso a pesar gigabytes esto, ¿no? Esta es una de las tablas y la otra es la del log, ¿no? Que pues en este caso lo tengo por aquí. Y no es tan pesada de momento, pero como les digo ya he estado realizando pruebas, así que he limpiado estas tablas. Bien, entonces vamos a continuar con el artículo. Si vamos nuevamente aquí, ya ubicamos estas dos tablas. Supuestamente, bueno, acá en la captura puedo ver que han tenido muchos registros. Por ejemplo, esta pesaba 836 megabytes y esta 320 megabytes. Entonces están bastante llenas de registros que estaban completos y que deberían haberse eliminado. Bien, para eliminarlo pues vamos a utilizar una consulta SQL. Voy a copiar todo esto
y me voy a dirigir aquí a PHPMyAdmin. Recuerden que tiene que estar seleccionada la base de datos y luego nos vamos a ir aquí a SQL. Bueno, voy a seleccionarla aquí por las... Asegúrense de que acá sea la base de datos correcta y luego nos vamos aquí a SQL y luego vamos a pegar estas consultas. En este caso el prefijo de las tablas también tiene que ser cambiado en el caso de que ustedes tengan otro prefijo. En mi caso coincide, es WP-bajo, todas las tablas tienen ese prefijo, pero si fuese su caso diferente, pues acá tendrían que cambiar el prefijo, ¿no? Por ejemplo, algún otro prefijo tendría que cambiar aquí, tendrían que cambiar aquí, en esta tabla, en todo lo que dice WP, ¿no? Acá también. Y acá también. Entonces ahora sí podría ejecutarse la consulta. Pero como les digo, en mi caso pues coincide, así que no hay mayor problema. ¿Qué es lo que hace esta consulta? Seguramente ustedes encuentren algunas consultas en otros artículos que lo hacen de otra manera. Eliminan con delete directamente, es decir, en lugar de truncar las tablas, eliminan con delete los registros. En mi caso lo he truncado, bueno, estoy utilizando el truncate porque es mucho más rápido. Pero antes de truncar, lógicamente no me gustaría eliminar, porque cuando trunco una tabla pues elimino todos los registros, pero no me gustaría eliminar los que están pendientes. Entonces es por eso que antes de truncar la tabla de acciones, especialmente la de logs, no hay mucho problema, simplemente lo trunco. Pero antes de eliminar la tabla de acciones, que es todo este código, o antes de truncar esta tabla, pues primero tengo que guardar temporalmente los datos de pendientes, ¿no? Entonces es por eso que creo una tabla temporal, guardo todos los registros pendientes en esa tabla temporal, trunco la tabla y luego vuelvo a insertar los registros en la tabla original. Esto es mucho más rápido, especialmente útil si es que tienen una gran cantidad de registros a eliminar, porque en algunos casos, pues por parámetros del servidor, etcétera, si utilizan delete, directamente a los registros de la tabla, pues posiblemente tengan algunos problemas. La única salvedad aquí es de que como se trabaja con fechas especiales, en algunos casos pues acá estoy permitiendo fechas no válidas. Eso es algo temporal simplemente para trabajar con la tabla temporal, guardar registros y luego pues como vemos aquí elimino esa tabla temporal al final, ¿no? Entonces, en conclusión, básicamente la lógica es la siguiente. Para eliminar todos los registros necesito truncar las tablas, tanto la tabla de acciones como la tabla de logs. Sin embargo, para la tabla de acciones, puesto que hay algunos registros que no debería eliminarse porque están pendientes, pues los paso temporalmente a una tabla temporal que es esta. Paso todos esos registros que tienen esta condición, trunco la tabla y luego vuelvo a insertar los registros y luego elimino la tabla temporal porque no tiene sentido tenerla allí. Bien, entonces con todo esto simplemente le voy a dar aquí a Go y esto ya se habrá ejecutado como veo aquí. Bien, si vamos a comprobar nuevamente las tablas, vamos acá a estructura, vamos a comprobar pues que ahora ya seguramente no tienen ningún registro, ¿no? Vamos a buscar aquí, por ejemplo esta está con algún tamaño, pero pues cantidad de filas dice 1, solo registro, ¿no? Bien, de esa forma entonces puedo limpiar esas tablas grandes a través de consultas SQL. Evidentemente si hay algún plugin que, como les comento, hace sincronizaciones o tiene temas de seguridad o monitoreo relacionados con SQL, perdón, con WooCommerce, entonces pues va a llenar siempre esas tablas y por lo tanto pues tal vez sea importante cambiar el intervalo de eliminación que tiene WooCommerce por defecto, que como les había comentado son cada 30 días. En este caso podrían agregar este código en el archivo functions.php de su tema hijo para que pues esa limpieza lo haga cada semana, ¿no? En lugar de cada 30 días lo haga cada semana. Vamos a copiar esto y entonces pues voy a llevar ese código al archivo del tema que estoy utilizando, ¿no? Acá en mi máquina local. En el tema que estoy usando es este y acá simplemente en el archivo functions.php aquí al final puedo colocar ese código. Bueno, puedo colocar algún comentario si se requiere para tener en cuenta a qué se refiere, ¿no? Cambia el intervalo de limpieza de las tablas de WooCommerce y aquí podemos poner los nombres de las tablas que como habíamos visto aquí en el artículo pues son estas dos, ¿no?
y con eso pues documentaría lo que acabo de hacer. Y bien, de esta forma entonces hemos visto cómo borrar las tablas de acciones y de logs de WooCommerce. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarme con un me gusta. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo, ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu WordPress a otro nivel.